En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Hola, buen día. Nos encontramos hoy, martes, para continuar este camino de catequesis, de reflexión, de profundizar la fe que compartimos. Y lo hacemos a la luz de las bienaventuranzas, como venimos transitando. La semana pasada dimos un paso más y estamos ya en la bienaventuranza que nos pone en el versículo 5. Felices los afligidos, porque serán consolados. O felices los que lloran, porque reirán, decíamos la semana pasada. Y si te acordás, veíamos que la vida tiene esa constante posibilidad de la risa al llanto, y eso es lo que da tanto miedo y angustia la vida sin fe, porque la fe nos permitía descubrir el paso del llanto a la risa o de la aflicción al consuelo. La lógica no es entonces reír para terminar llorando, como piensa el mundo y teme el mundo, sino que nosotros, que también somos llamados a la felicidad, sabemos que aún en el dolor y en la aflicción, lo último de la vida no es eso. Y esto es hermoso verlo en estos tiempos, inclusive, que tanto nos parece que esto es el fin. Y hay que decir con toda seguridad que no lo es. Es un momento transitorio. Damos un pasito más, entonces. Seguimos transitando esta bienaventuranza. Felices los que lloran, porque serán consolados. Felices los afligidos, porque serán consolados. Hay que decir que el Evangelio tampoco condena la alegría y el gozo. Jesucristo no está en contra de la alegría. Parece que tenemos que tener cara de afligidos o tenemos que vivir tristes. Todo lo contrario. El Evangelio muestra claramente que el gozo y la alegría es lo mismo que vivió el Señor Jesús cuando cenaba, compartía, iba a un casamiento, vivía la vida en ese sentido. Ahora, lo que el Evangelio condena no es la alegría y el gozo, sino que el Evangelio condena cuando la fiesta se convierte en un ídolo. Entonces, hay que buscar, vivir, sostener, mantener, persistir a una costa del sufrimiento ajeno. Y esa es la fiesta que el Evangelio condena, cuando son pocos los que festejan y muchos los que pagan los costos. Y ahí podemos estar vos y yo de acuerdo, o coincidir al menos, en el hecho de que cuando yo busco mi propio bienestar, mi propia felicidad, y el precio lo pagan los demás, o muchos. Ahí entonces el Evangelio señala y acusa esta lógica de la risa como un ídolo al que hay que festejar y sostener y mantener a una costa del sufrimiento ajeno. Los que buscan la alegría y la risa de los que lo rodean, esas personas que buscan siempre hacer el bien y ayudar a que los otros estén bien, les vale esta bienaventuranza. Esas personas que están constantemente buscando que alrededor suyo estén felices o puedan estar bien. Bienaventurados los que aceptan estar afligidos para que otros a su alrededor puedan ser consolados. ¿Te acordás la película La vida es bella? ¿Te acordás? Ese papá que va haciendo todo lo posible para que su hijo no pague el costo de tener que vivir en un campo de concentración. Ese amor de ese padre hace que su hijo no padezca porque su padre le genera un mundo que le permite sobrevivir
aún en medio de ese espanto, y de ahí el título de la película, La vida es bella, aún en medio de ese contexto. Ese padre da su vida para que su hijo pueda vivir una realidad totalmente diferente a la que le toca padecer. Esos son los bienaventurados de la bienaventuranza de hoy. Aquellos que son capaces de generar a su alrededor bienestar y felicidad, aún a costa de sí mismo o aún al precio de la propia vida. Damos un pasito más, entonces nos damos cuenta que no está en contra de la felicidad, está en contra de la felicidad como un ídolo, y felices aquellos que son capaces de hacer feliz la vida de otros, aún a costa del propio precio. ¿Cuál es la razón del llanto? Nos podemos preguntar. Si venimos reflexionando este paso de la risa al llanto, y con toda seguridad decimos que a la aflicción le sigue el consuelo y el gozo, nos podemos preguntar cuál es, a la luz de la Escritura, a la luz de la palabra de Dios, cuál es la raíz del llanto. ¿Por qué el llanto, el sufrimiento, la angustia? En los autores antiguos, allá en los comienzos de la Iglesia, el motivo primero es penitencial, o sea, el llanto del arrepentimiento. Vamos a encontrar en los autores sagrados, aquellos de los primeros siglos de la fe, que el llanto brota por haber sido infiel al amor de Dios. Pasado el tiempo, nos encontramos más cercanos a nosotros, que el llanto ya será una razón existencial. ¿Esto qué significa? Aquellos que no encuentran sentido a la vida. Aquellos que se sienten extranjeros en la tierra, aquellos que no encuentran razón para vivir, o lo que es más, aquellos que están lejos de su patria, aquellos que son los inmigrantes, aquellos que viven esa experiencia de destierro, de sentir que no hay lugar donde uno pueda hacer su morada, de establecer su lugar de vida. Esa sensación que se vive cuando no se sabe de dónde, o peor, se perdió el de dónde y no se sabe para dónde. Esa sensación de destierro. Ni hablar cuando ese sufrimiento llega al extremo. Lo decíamos hace un instante de los campos de concentración. El siglo XX será una gran experiencia de aflicción y de sufrimiento. 2 guerras mundiales, millones de vidas perdidas por la violencia y el odio. Entonces, el autor moderno se va a preguntar qué sentido tiene la vida y el dolor y la aflicción que eso provoca por no entender para qué o por qué. Este es el pasito que damos en este martes. La invitación de descubrir en Jesús la felicidad que provoca hacerle bella la vida a los demás, y pudimos descubrir hoy por qué los antiguos y los modernos hablan de la aflicción y hablan del llanto. Mañana seguimos un poquito más y nos seguimos metiendo en esta bienaventuranza. Felices los afligidos porque serán consolados. Hasta mañana, que Dios te bendiga.